¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Se acabó el misterio, se conoció el nombre de los 24 ministros y ministras de José Antonio Kast, el presidente electo en Chile. Apenas se conocieron los nombres, surgieron ya las primeras polémicas. Yo escuché cuando a través de una ceremonia bien particular, tipo presentación de equipo de fútbol, digamos, con pantalla gigante atrás y con los ministros ocupando algunas posiciones como un equipo de fútbol. Eran presentados uno a uno. Me llamó la atención que había varios ministros designados que uno pudiera decir, bueno, para, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente debería haber una persona eh, que, que tenga una trayectoria en tema de defensa del medio ambiente. O que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación se designe a una persona que tenga relación con la educación, un docente, eventualmente. Perdón. Pero hay más cosas extrañas que sucedieron durante la designación de el gabinete. Por ejemplo, había un ministro que había renunciado a su antiguo trabajo y finalmente no llegó. Eh, o al primer biministerio. Se habían anunciado más biministerios, pero solo se consiguió el de economía y energía. Perdón, minería, economía y minería. Bueno, vamos a repasar esta designación de los primeros ministros de José Antonio Kast y las polémicas que de inmediato comienzan a sucederse. Hugo Varela por acá, periodista, somos Sala de Prensa, gracias por estar aquí con nosotros. Te invitamos a hacerte miembro de nuestro canal de YouTube y también a colaborar en nuestro sitio web saladeprensa.cl. Comenzamos, compartimos pantalla de inmediato, aquí está una publicación de Instagram del diario de Lusach, dice, un ex abogado de Pinochet, panelistas de Sin Filtro, un programa de TV que la verdad eh, era una selva. No sé, ni siquiera sé si el programa sigue o no sigue, no tengo idea, pero bueno, es una selva, un programa que tiene otra lógica, en fin. Dice un ex abogado de Pinochet, panelistas de Sin Filtro y una ex ministra de Bachelet del polémico perfil de gabinete de casa. Hace referencia a Ricón. Hay no solo una ministra Bachelet, hay varias, dos o tres que son ministras que han pasado por Bachelet y por Piñera. Dice, la presentación del equipo ministerial se produce en un contexto de altas expectativas y desafíos, con énfasis en áreas como la seguridad, la economía, la gobernabilidad. De hecho, la primera ministra que presentaron fue seguridad, la primera. Eh, una ex fiscal, una hasta antes de ayer fiscal que renunció, de hecho, para hacer el cargo, para asumir el cargo. En ese marco, los nombres escogidos y los equilibrios políticos del gabinete fueron leídos como una señal de cómo el mandatario electo proyecta su liderazgo y la relación que busca establecer con el Congreso y la ciudadanía. Una vez que el presidente electo José Antonio Kast presentara su gabinete, algunos de los nombres generaron resquemor en los sectores de la nueva oposición. Fin al suspenso, estos son los 24 ministros que integrarán el gabinete de José Antonio Kast y sorprende con biministro de Minería y Economía. Lo que pasa es que se suponía que iba a haber menos ministros y por lo tanto se habían anunciado varios biministerios, pero solo, entiendo, acá le dio para el biministerio de Minería y Economía. La moneda chica fue la sede para dar a conocer los principales hombres y mujeres que acompañarán al presidente electo durante al menos la primera etapa de su gobierno. Ahí está la ceremonia eh, y los ministros. Algunos de ellos muy jóvenes, eh, 30 años creo que tiene la ministra más joven. La espera terminó este martes en un acto oficial, en un acto de la oficina del presidente electo, la famosa OPE. José Antonio Kast reveló quiénes serán los 24 ministros. A continuación el listado. Interior Claudio Alvarado se sabía. Ingeniero comercial de las hartos ingenieros comerciales, muchos ingenieros comerciales. Ingeniero comercial de la Escuela de Negocios de Valparaíso, militante de la Unión Demócrata Independiente, entre julio y junio de 2020 fue ministro y secretario general de la presidencia del segundo gobierno de Sebastián Piñera, donde fue además subsecretario entre el 2010 y 2014. Fue diputado, senador y subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, estará a cargo de la relación con el Congreso Nacional.
Contador público de la Universidad de la Frontera, milita en Renovación Nacional, actualmente senador por la región de la Araucanía. Entiendo que está en su último periodo. Fue diputado por el Distrito 50 en 3 periodos consecutivos y entre el 82 y el 89 fue alcalde de los municipios de Toltel, Lautaro y Temuco. Eso quiere decir que fue designado. Pues entre el año 82 no había elección democrática de alcalde, por lo tanto fue designado alcalde por Pinochet, supongo yo. Toltel, Lautaro y Temuco. Alcalde designado de Pinochet. Secretaría General de Gobierno, Mara Cedini, periodista de la Universidad Gabriela Mistral, ingresó al bachillerato en Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para luego estudiar Ingeniería Comercial durante 5 años. Entonces, periodista e ingeniera comercial, se hará cargo de la vocería. De la Fundación para el Progreso, en fin. Hacienda, Jorge Quirós, el polémico Jorge Quirós. Esta tal vez a mí es la que más ruido me genera porque por el pasado que tiene Jorge Quirós, entonces queda en Hacienda. ¿Qué va a pasar? Y aquí entro. ¿Qué va a pasar cuando caiga el primer caso de colusión? ¿Qué va a hacer Jorge Quirós? Yo imagino que va a guardar silencio, supongo yo. Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctorado en economía en la Universidad de Duke, fue ex asesor del alcalde de Florida, Rodolfo Carter, que tampoco quedó sin ministerio, bueno, eso ya se sabía. Fundó hace 30 años la consultora Quirós y Asociados, especializada en análisis económico y financiero. Asesora principalmente a empresas en negociaciones, procesos tarifarios, análisis regulatorio y operaciones de fusiones y adquisiciones. Por eso es que asesoró también a empresas en el tema de la colusión, asesorando a empresas en temas de la colusión y en favor de las empresas y en contra de los clientes. Sí, eso es, eso es. Seguridad Pública, Trinidad Steiner o Steinert, ella es la ex fiscal del Ministerio Público. La primera en ser presentada, lo que da cuenta de la importancia que Kast le da al tema de la seguridad. Transporte y Telecomunicaciones, Luis de Grange, ingeniero industrial de la Universidad Católica y magíster en Economía, magíster en Economía de Transporte y doctorado de Planificación y Sistema de Transporte en la misma casa de estudio. Fue director del Metro. Bueno, ahí hay un perfil que creo está bien, digamos. Actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería. Obras Públicas, Martín Arrau, nuestro conocido Martín Arrau, él fue delegado presidencial en Chillán. Es ingeniero civil e industrial de la Universidad Católica. Entre el 2010 y el 2012 se desempeñó como coordinador de asesores del Ministerio de Agricultura. En fin, fue designado por el presidente Sebastián Piñera intendente en la región de Ñuble. No era delegado, era intendente en la región de Ñuble. Fue convencional constituyente, militante de la UDI. Era vocero de Cast. Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, economista de la Universidad de Chile, profesor titular del Instituto de Economía, doctor en Economía, hartos doctores en Economía, donde se especializó en econométrica y economía laboral. Fue crítico de medallas llevadas a cabo durante el gobierno de Boric, como la jornada laboral a medidas. Fue crítico de las 40 horas y del alza del sueldo mínimo en diversas columnas de opinión. Por eso digo que tenemos ahora un ministro del Trabajo que debe controlar el tema de las 40 horas, cómo las empresas se van sumando al tema de las 40 horas. Pero él es crítico, no le gusta ese tema, entonces ¿qué va a hacer? Vivienda y urbanismo, Iván Poduje se sabía. Este es el rostro de TV del programa Sin Filtro, entiendo. Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica, fue laureado con el premio de la ciudad Benjamín Vicuña Maquena. Publicó un libro que se llama Siete Cabezas. Fue candidato a la alcaldía de Viña, donde obtuvo un 41% de los votos. Ha tenido participación en programas de vivienda en las administraciones de Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Minería, Economía, Fomento, Turismo. Ingeniero, él se llama Daniel Mas, ingeniero agrónomo con especialidad en economía agraria. Fue vicepresidente de la CPC. La CPC es un organismo que representa básicamente a los grandes empresarios en nuestro país. Entre 2010 y 2014 fue vicepresidente del terminal Puerto de Coquimbo y tuvo otros roles gremiales en la SOFOFA. Si bien en un principio estaba confirmado que Santiago Montt sería ministro de Minería, finalmente Kast optó por designar a Mas como titular también en esta cartera, debido a que la Andes Cooper, donde Montt era gerente, se adelantó al anuncio del nombramiento, lo que generó molestia en el entorno de Kast. Bueno, efectivamente, este es el ministro que iba a asumir y no asumió. Santiago Montt renunció a Andes Cooper para asumir
Anders Cooper comunicó esto y bueno, se enojó Kast y chao. Y fusionó. Energía, Jimena Rincón, la conocemos muy bien. Fue ministra de Bachelet. Jimena Rincón ha tenido una evolución política bien extraña. De ministra de Bachelet a ministra de José Antonio Kast, en la extrema derecha. Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, ingeniero comercial de la Universidad Católica. Actualmente es CEO de Quiñenco, matriz de los negocios principales del grupo Luxich, donde ha encabezado la expansión internacional del conglomerado. Por eso está él ahí, porque a Kast ha dicho que le interesa muchísimo el tema de eh, traer recursos a nuestro país. Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf, socióloga de la Universidad Católica, trabajó en la Fundación Jaime Guzmán. Medio Ambiente, Francisca Toledo, ingeniera civil industrial, mención eléctrica, Universidad Católica, cursó además en Derecho Regulatorio de la misma Casa de Estudios, junto a un diplomado libre de competencia dictado por el Centro Libre de Competencia. Fue asesora del Ministerio General de la Presidencia, trabajó con Piñera. Ahí está. Salud, May Chomalí, hermana del arzobispo Francisco Chomalí, médica, cirujana, ¿ya? Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Civil. En defensa, Fernando Barros, abogado de la Universidad de Chile, también es muy conocido. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Harvard. Fue consejero de la SOFOFA. Educación, María Paz Arzola. Yo creo que esto va a generar ruidillo. Ingeniera comercial y magíster en economía de la Universidad Católica. No tiene nada que ver con educación. Em, ha liderado una visión crítica de las reformas educativas de la última década. Ese es el tema. ¿Qué van a hacer ahora? Tienen que fiscalizar lo que no les gusta. Agricultura, Jaime Campos. Se repite. Fue electo diputado por el distrito 38. Estuvo a la cabeza del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Lagos y de Justicia en Bachelet 2. Otra evolución extraña. Mujer y Equidad de Género, Judith Martín, profesora de Castellano y Filosofía de la Universidad de Santiago, ex concejal de San Ramón. Deporte, Natalia Ducó, se sabía, deportista, atleta olímpica. Cultura, Artes, Patrimonio, Francisco Undurraga, estudió Dirección de Televisión y Locución en el Instituto Profesional AIEP, por ahí entró seguramente. Trabajó en la SOFOFA. Bueno, Ciencia y Tecnología, Jimena Lincolao, profesora de Castellano y Filosofía de la Universidad de La Serena. Bienes Nacionales, Catalina Parot, también muy conocida. Otra nota dice, bueno, este es el que iba a asumir y no asumió Santiago Montt de renunciar a asumir minería, a ser el primer traspié del gabinete de José Antonio Kast. Él trabajaba en esta minera y renunció para ser ministro y al final, como la minera anunció su nombramiento, Kast lo echó para atrás. El primer traspié, todavía no asumía y chao. ¿Quiénes son los ministros del gabinete de José Antonio Kast? Revisa aquí su perfil y trayectoria. Bio Chile también lo trae. Claudio Alvarado, ministro de Interior. Francisco Pérez Maquena, próximo ministro de Relaciones Exteriores. Fernando Rabat, ministro de Justicia. Quirós, ministro de Hacienda. Fue coordinador económico del programa de José Antonio Kast. Se ha vinculado con diferentes casos de colusión en el último tiempo, como es el caso de las farmacias y de la industria avícola. Yo creo que Quirós la tiene muy dura porque con su pasado, evidentemente, los medios le van a preguntar, le van a preguntar, le van a preguntar y al final se va a transformar en una piedra en el zapato. Creo yo que podría suceder eso. Muy bien, ahí están los ministros de José Antonio Kast anunciados durante la última jornada. Muy bien, te lo resumimos aquí en Sala de Prensa. Que esté muy bien, nos vemos. Hasta la próxima lectura. Chao, chao, adiós.